agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy miércoles 26 de noviembre del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat-Nanita. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, tenemos aquí algunas cosas que comentar, ¿verdad? Y sí, le pusimos un epígrafe, como le dices tú, con un complejo de sardina ante el tiburón, por aquello de que la fábula del tiburón y la sardina, en donde todos nuestros países éramos sardinas, y los Estados Unidos... Eso fue algún presidente guatemalteco, ¿no? Algo así. Ajá. Preocupa secretario de Hacienda de los Estados Unidos, Randall Quarles, que República Dominicana readquiera las empresas de energía. Bueno, creemos que primero eso no es un campo para él estarse preocupando. Ese no es su asunto es la Hacienda de los Estados Unidos. Además, él está allá en Estados Unidos y aunque no nos perdemos en aquello de la geopolítica, ¿no? Como se le llama, este es nuestro país y él está en el suyo, ¿no? Ahora bien, él dice que se preocupa porque el gobierno dominicano ha readquirido parte de la distribución eléctrica, dice la noticia. Pero a él no le preocupa que al hacer eso, el gobierno dominicano realmente está enmarcándose, aunque no lo enunció así, y no lo ha cumplimentado en su totalidad, porque todavía falta la AES en la parte de distribución de EDESTE. Está recuperando su atributo constitucional que le impide permitir monopolios en manos privadas. Ya hemos explicado que esa parte de nuestra Constitución recoge lo que es la regla fundamental de la economía de mercado, que todo el mundo tiene que competir y el monopolio no cabe en manos privadas, ni el oligopolio tampoco. Entonces, solamente puede ser permisible en manos del Estado. Eso dice nuestra Constitución y repetimos, es un principio de la economía de mercado. Entonces, cuando se entrega a un área que es monopólica en manos privadas y de paso extranjera, se está violando la Constitución de la República. Y yo creo que eso sí le debe preocupar al gobierno de Estados Unidos, que sus socios en el desarrollo de América lo hagamos todos dentro del marco de la ley, igual que ellos tienen que comenzar dando el ejemplo desde allá, ¿no? Porque ellos son el modelo de la democracia para toda la América. Y eso tiene que regirse a través del Estado de Derecho. Hay que respetar el Estado de Derecho, de modo que el señor secretario de Hacienda debería estar observando que nosotros aquí en la República Dominicana, y este programa en especial y otros, hemos estado luchando para que se respete el Estado de Derecho, lo que quiere decir que la parte monopólica del negocio eléctrico tiene que volver a manos del Estado y la que no es monopólica, que es la generación, tiene que competir y acabarse la mojiganga esa de tener asegurado un precio donde nadie pierda. No, esa no es la función del sector privado en una economía de mercado. Usted se arriesga y usted gana o usted pierde. Si usted no es eficiente, usted pierde. Ese no es el purgante que nos trajeron. Bueno, pues es con esa jugada o con esas reglas que vamos a jugar la economía de mercado. De modo que al señor, ¿cómo se llama? Randall Quarles, que se preocupe un poquito más de los casi 7 trillones de dólares que tiene acumulado en deuda el gobierno de los Estados Unidos. Eso no le preocupa. Más la parte del déficit de este año. El déficit de este año que se proyecta para dentro de 4 años en 500.000 billones de dólares.
No, pero acuérdate que habíamos estado viendo El documento. sí, cómo se han estado usando los excedentes de los impuestos de seguro social en los Estados Unidos. Manipulando. Tomando ese dinero que no está consignado en el presupuesto para esos fines, para conjugar el descubierto que tiene el gobierno de los Estados Unidos en este momento. Y dice que el verdadero déficit de este año serían 531 billones y no los 374 que han hecho figurar. Entonces, parece que ellos están haciendo maromitas allá también. Sus mentirillas allá también, sí. Vamos a ver. Mercado cambiario, ese es un mercado que está bastante atribulado y que está descontrolado. Y se creen que autoridades pierden el control del mercado cambiario. Hubo operaciones ayer de hasta 43.50 por $1, 43.50 Eso fue esta mañana en el periódico hoy. Y el dólar hoy se cotiza esta tarde, dice el Nacional. A 43.50 y continúa escaso. Eso es todo el día de hoy, o sea, ya la prensa de la tarde. Bueno, claro que ha perdido el control del mercado, pero lo que pasa es que eso se hizo es profeso. Y además salió de la Junta Monetaria, porque esa ley monetaria y financiera salió de la Junta Monetaria, porque por eso pasó con la calificación de votos en el Congreso, con la cual pasó. Si no, si hubiera salido la iniciativa de otro sector, digamos, del propio Congreso o de otro sector, entonces hubiera requerido una votación mayor. Pero como salió de la Junta Monetaria, pasó con la votación que pasó. Entonces fue la Junta Monetaria que se despojó a sí misma de la facultad de controlar el mercado cambiario. Ahí usted sabe cuáles son las razones que están moviendo esos intereses que están aposentados ahí, por qué el presidente los mantiene ahí. Vamos a ver. Tema de reflexión. Aumenta el hambre en el mundo. De los 842 millones de seres humanos que sufren de desnutrición, 798 viven en los países en vías de desarrollo, 34 millones en los medianamente desarrollados y 10 en el mundo industrializado, llámese Europa, los Estados Unidos, Canadá y Australia. Bueno, eso está demostrando que así como la riqueza está mal repartida, porque también, la mayor parte de la riqueza está en los países industrializados. Entonces, la mayor parte de la pobreza está en la parte nuestra, en los países que nos dicen eufemísticamente en vías de desarrollo, para no decirnos que somos la parte atrasada del mundo. Ahora nosotros sostenemos que mientras las potencias como Estados Unidos y las grandes naciones que componen la Unión Europea estén negociando con los productos del agro y hagan de eso un instrumento incluso de política internacional, el hambre no va a desaparecer en el mundo porque va a ser también manejada políticamente. La guerra contra el hambre solamente se vencerá cuando se trabaje a fondo en la autosuficiencia alimentaria de cada país. O sea, que cada país produzca lo que se come, salvo situaciones extraordinarias, en donde no haya absolutamente ninguna posibilidad de levantar nada en el agro de un país. Que no decimos que no se dé esa situación, pero es excepcional. Lo que pasa es que en el resto de los países sucede lo que está pasando aquí, que vienen los productos de fuera y le quitan el mercado al agro dominicano. Entonces el agro dominicano, como salió diciendo el otro día la Secretaría de Industria y Comercio, se va a dedicar una parte de la producción de arroz, 100.000 tareas, a otra cosa, frutos de exportación a los Estados Unidos. Vamos a dejar de producir algo que nosotros tenemos en nuestra dieta. ¿Tú vas a cambiar tu dieta de arroz? Bueno, tendrá que ser un proceso de muy largo plazo. Eso se puede conseguir a veces, pero no siempre como por la varita de virtud y la disposición de una resolución de industria y comercio. Ahora han intentado cambiar nuestra dieta, sí, porque con esos fast food que han aparecido por todas partes aquí. No solo intentos, nos están empujando. Reaparece el uso de la leña y carbón en Moca, arquitecto, a propósito de... Pero eso será lo que... será nada más que Moca.
Bueno, yo creo que es mucho más que Moca. Sí, Lo que pasa yo es que ahí, yo no sé El por qué reportaje lo está- circunscriben a Moca nada más. Ellos se concentraron en Moca, pero eso está pasando aquí en la Todo capital de la ay, República y en todas partes. Y sí, en la frontera. Ay, María Bueno, Santísima. porque si usted le pone el gas, y dice el presidente más adelante, ya lo vamos Por a ver, eso. que él no va a tomar ninguna medida que suba el precio del gas. Es que ya donde está, presidente, es inalcanzable. Y por eso Es que le está están pasando sacando... No, no, y el PLD está haciendo una campañita ahí, sacando una lista Ajá. de precios de antes y después. Bueno. Vamos a ver. Leonel en campaña, precisamente hablando de ello, Leonel pedirá inversiones españolas. Pero Qué tú reto. te saltaste que el presidente Mejía No, porque dice- ya usted lo mencionó. No, pero dice, advierte no firmará, no firmará medidas que provoque aumento de gas propano y de luz. Ah, bueno. Es decir, que el presidente está en campaña, está ofreciendo Sí. que eso no es va a muy haber cierto. aumento de gas propano, ni tampoco de la luz. Muy Pero eso se sensible, parece- ambas cosas muy sensibles para los fines electoreros, pero no se electorales. parece- sí, pero se parece al asunto de la tasa cambiaria, ¿no? Que está estable, pero volando a 40.000 pies. A más de 40.000 pies de Está a altura. 43.500 pies de altura. ¿Verdad? Qué barbaridad. Bueno, pero volviendo ahora al otro punto, dice Leonel, Pedirá inversiones que españolas. anda Ese sí paseando por allá, Qué interesante. que va, siendo presidente, va a visitar España para mover inversiones españolas hacia la República Dominicana. Y le queremos decir que esas inversiones españolas, como la de Unión Fenosa, nosotros no las queremos aquí. Como no queremos la de AES tampoco. Ni la de AES, que es norteamericana, ni la de Unión Fenosa, que es española. Así no las queremos. Esas son entidades que desacreditan la función del empresario en cualquier país en donde se encuentren ubicados. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bueno, volvemos entonces al sainete político, ¿no? Correcto. Soldevila tilda de insensible al equipo económico oficial y dice que el mal momento del sector salud es por la falta de dinero. Y a propósito de eso, la impotencia, el secretario de Salud Pública confiesa que no quiere ver a ningún funcionario que ocupe ese cargo atravesar la situación actual, es decir, la que él está atravesando. Y lamenta que a pesar de que tiene más experiencia que cuando ocupó la posición en el 1978, ahora no haya podido ejecutar sus planes. Bueno, yo creo que él tiene razón, y lo habíamos comentado, de que eso de que le estén cobrando cuotas de recuperación a las personas que asisten a los planteles de salud pública se debía al hecho de que no tenían las apropiaciones presupuestarias necesarias. Pero esa no es la forma de resolver la situación. Y para eso se necesita la responsabilidad suficiente para que el secretario de Salud de turno, y en este caso le tocaba a Rodríguez Soldevila, decirle al presidente de la República, usted tiene que asignarle tanto a los hospitales públicos para que nosotros podamos cumplir con lo que dice la Constitución de la República, que es que a las personas de escasos recursos la atención es gratuita. Gratuita, quiere decir sin pago, ¿verdad? Entonces se necesita más responsabilidad, amigos Soldevila. Y desde luego menos politiquería. Sí. Y además él estuvo aspirando a la postulación presidencial. Hasta hace poco tiempo. Y todavía está dentro de lo que es la campaña política reeleccionista. Bueno, eso es su prerrogativa. Doña Milagro Ortiz Bosch, en campaña, atribuye a los Juegos Panamericanos la crisis en seguridad social. Ah, qué bonito está eso. Bueno, ahora tenemos Ahora otra, sí. sí, ¿verdad? Es nada menos que la vicepresidenta, que nos está diciendo que los Juegos Panamericanos produjeron otra baja lamentable, ¿verdad? Un hoyo a la seguridad social. Que es un hoyo a la seguridad social. Y esa es una situación que, bueno, ya nosotros habíamos dicho que es una insensatez ese asunto de los juegos. Todavía no se sabe lo que han costado, y probablemente no se sepa lo que han costado los jueguitos. Los 15 días eso.
sí se ha dicho que se le debe 1.100 millones a los ingenieros que trabajaron ahí. Queda otra suma que no se ha determinado cuánto es de servicios que se, suministros y otros servicios que se prestaron a los 15 juegos, digo, los 15 días de juegos. Y la misma ejecución y puesta en práctica de los juegos no está totalmente auditada. No, lo mejor es que se dijo que esos juegos iban a dejar beneficios económicos para el país. Y turísticos. ¿Y dónde está la gente que dijo eso? Yo quisiera que vayan a la televisión a explicarnos por qué no se dio ese balance positivo que ellos anunciaron con tanto énfasis, ¿verdad? Pero bueno, ahora dice la vicepresidenta que la seguridad social, que estábamos criticando ayer, que nada más ha funcionado del lado que le interesa a los bancos, es decir, usar los fondos que se están acumulando de ahora en adelante, o sea, a partir de la vigencia de la ley de seguridad social, con los que están cotizando. Pero de ahí para atrás no se sabe lo que pasó. Por ejemplo, los que nosotros cotizamos, como fue el caso de Roger, o fue el mío, durante todo el tiempo que trabajamos para la administración pública, nosotros no sabemos dónde está ese dinero. Nadie nos da cuenta de eso. Nadie nos dice, mire, ustedes tienen aquí un crédito de tanto que se les descontó durante todo el tiempo que ustedes estuvieron en función pública sirviéndole a la nación. Y eso es de ustedes para su seguridad social, para su vejez, ¿verdad? No, nadie nos ha dicho ni jota. Eso está en el aire ahí. Eso se va a resolver, ¿no? Todavía nadie sabe por qué dirección. Pero el caso nuestro no es el más patético. Estamos hablando de infelices que no tienen con qué subsistir y se pasaron la vida trabajando en algún carguito de menor cuantía en la administración pública. Entonces a esa gente no hay respuesta. Bueno, claro, si estamos dispendiando el dinero, como lo dispendió Leonel Fernández, que ahora tenemos que ver en el tema, vamos a pasar al tema ese. Este es otro dispendio, otro disparate, ese malbaratando el dinero público. Aerodón, que es la empresa que está manejando todos los aeropuertos de manera muy graciosa, concedida, internacional, aeropuertos de entrada. Sí. La responsabilidad de abrir el aeropuerto de El Higüero, dice Aerodón, le toca al gobierno dominicano. Bueno, mira, el artículo que está ahí de abrir. Toca varios aspectos. Como esa es tu área, quisiera que tú me comentaras cómo es que ahora dice Aerodón que han invertido una cantidad de dólares ahí. ¿Quién fue que invirtió ahí, hasta donde tú sepas? ¿Fue el gobierno o fue Aerodón? Porque yo tenía la idea de que a Aerodón le pasaron eso cuando estaba casi listo. Hasta donde yo conozco, y usted también, Aerodón no ha hecho el más mínimo aporte en la construcción de ese aeropuerto, en la erección de ese aeropuerto. Ellos están diciendo que han invertido y que 23 millones bueno, de dólares. Así están. Usted sabe que también hay un caso parecido con el de Samaná, el de allá arriba, el de Copey. El de Copey, que ellos están gestionando a nombre con el aval del gobierno un financiamiento con el BID que se lo concedió, pero todavía no se ha desembolsado, pero todo el proceso fue aprobado. De hecho, en lo que concierne a este aeropuerto, todos los desembolsos, todo lo que se ha gastado ahí, todo lo que se ha invertido ahí, ha sido por parte del gobierno y en base a muchos aportes, al gran aporte que ha hecho, los ingresos que genera las operaciones aeronáuticas a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Mira, el aeropuerto de Herrera es un aeropuerto local, ¿no es así? Sí, absolutamente. Aunque comenzó, para eso fue ubicado. Cuando llegaron los aviones Learjet, ¿no?, de los ricos, sí, a aceptar operaciones, a hacer vuelos internacionales, entonces comenzaron a aceptarse ese tipo de operaciones limitadas, pero de ahí se fue a otro rango. ¿Por qué el aeropuerto de Isabela o el Higüero es internacional? ¿Por qué no es un aeropuerto local? Porque si es un aeropuerto local, entonces ya la FAA no tiene por qué tener injerencia en ese asunto. Muy acertada su observación. Y no solo eso. Y además, si no es internacional, tampoco hay que entregársela. Hubiera requerido esa gran inversión. Tampoco hay que entregársela a Aerodón.
Ni hubiera requerido porque sus características hubieran sido más limitadas y más pequeñas, como lo es el de Herrera. Ellos lo que han hecho allá en el Higüero ha sido un aeropuerto internacional a toda categoría. Fue Leonel Fernández que autorizó eso y además él dijo que había que pensar como rico. Sí, y se gastaron 1.500 millones y probablemente sea necesario 1.600. ¿Para qué? Para lo que dice aquí ahora. Pero dice la FAA que no va a autorizar vuelos. Ajá. Ni podría autorizarlo. Yo recriminaría. La FAA ahí se deslizaría de una manera. Porque está en juego la seguridad de los vuelos. Ahora, yo vuelvo y pregunto, ¿por qué tienen que ser ese aeropuerto internacional? ¿Por qué? Es una disposición que ya después que se ha hecho la inversión para la categoría de aeropuertos que han construido, pues lo único que le toca es designarlo internacional como aeropuerto de entrada para recuperar algo de lo que han hecho. Pero eso no correspondería ahí. Porque dos aeropuertos internacionales para servir una misma localidad, porque ya tenemos ahí el de Punta Caucedo. ¿Y cómo te cae la idea de convertir el aeropuerto militar de San Isidro? Eso es un absurdo. Ahí yo aeropuerto civil internacional. Pero observe usted que la autoridad que tiene que dar su orientación, que reclamar y que lanzar su voz en estos aspectos, no ha dicho absolutamente nada. Oye lo que dice el señor Abraham Azuri aquí. Dice, aprovechó su presencia en la entrega de una unidad en el aeropuerto de las Américas para lanzar sus críticas al proyecto de convertir la base aérea de San Isidro en aeropuerto mixto. No lo entendemos, no es necesario. Hemos hecho una inversión muy grande en las Américas, dice él. La inversión que tenía que hacer ahí Aerodome en todo caso, que es la nueva pista, eso no estaba ni siquiera en la documentación que ellos presentaron. Nosotros, los que estuvimos criticando todo lo que se hizo, decíamos que esa era la principal inversión. Ellos no propusieron eso. Pero ellos dicen que han hecho una inversión muy grande. Dice, y en el Higüero. Y no hay necesidad de instituir comercialmente esa competencia, dijo Azuri, para luego afirmar, no entendemos el celo de Aeronáutica Civil en la seguridad del aeropuerto de El Higüero y no se preocupa por tener decenas de avionetas aterrizando en San Isidro con pilotos civiles, muchos de ellos no expertos, tan cerca de donde entran aviones grandes continuamente. Eso es verdad. Y eso es una violación flagrante a la seguridad. ¿Es verdad que ahí aterrizan avioncitos? En San Isidro sí, es cierto. ¿De civil? Sí, de civil. Sí, señor. ¿Hoy por qué? Bueno, porque la base aérea militar ha flexibilizado, por no decir de otra manera, y ha autorizado que ese tipo de operaciones se realicen ahí en esa base aérea militar, cuando eso debió ser exclusivamente para uso militar, como lo ha sido. ¿Y qué clase de aviones son los que están haciendo eso? Bueno, aviones de entidades privadas y de individuos privados. ¿Qué clase de aviones? Ah, no, aviones de categoría pequeña, de aviación general, ni siquiera cuatrimotores, son pequeños. Indudablemente, pero aterrizan en ese aeropuerto. ¿Son de hélice, son de jet? Ambamente, porque ahora mismo usted sabe que hay aviones pequeños bimotores de jet que pueden hacer ejecutivos. No podemos terminar sin comentar algo que dejó dicho Agripino Núñez desde la semana pasada, el lunes 17. Núñez Collado critica la globalización económica. La verdad es que eso se me había quedado, porque lo tenía al final y no quería, pues, que pareciera que uno le está restregando todo lo que este señor hace en los medios de comunicación. Pero el rol que ha jugado la madre y maestra, primero porque el primer director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra fue el padre Alemán. Y el padre Alemán fue de los primeros que se abrazó a la teoría neoliberal. Luego echó para atrás cuando el Santo Padre la calificó de capitalismo salvaje. Entonces ahí comenzaron a echar para atrás mucha gente. Lo siguió, ¿ustedes saben quién? Andy Lauaje, él fue el director de la Escuela de Economía. Y después han seguido otros de la madre y maestra. Y eso quiere decir que le han dañado el cerebro a muchísimos jóvenes que han pasado por ahí a formarse como economistas. Lo han cuadriculado con la conceptualización con que un señor que se llama Víctor Canto se destapa desde Estados Unidos, donde reside, a venirnos a decir que la dolarización es necesaria. Pero como tenemos aquí todo lo que dejó el señor Taylor, que el tiempo no nos va a dar para tocarlo hoy, mañana vamos a dedicar el programa para cubrir el recetario del señor Taylor. Se nos acabó el tiempo mientras tanto, pero el día de hoy tenemos que decirle al monseñor Agripino Núñez Collado
que nos alegra ver que ya despertó a la realidad de que todo lo que estaba haciendo era perjudicial para este país. Mientras tanto nos vamos, les hablamos Leopoldo de Payananita. Y Roger Ugarte. Hasta luego.